Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en Economizando y hoy día vamos a tocar el canon, este tema que está en la agenda económica del país como consecuencia de esta coyuntura internacional que se vive hace largos años y que nos impacta de una manera especial en estas circunstancias. Y vamos a empezar a hablar en este segmento con el economista de Participación Ciudadana Epifanio Vaca, quien también es el editor de Vigila Perú, Vigilancia de las Industrias Extractivas, para entender no solamente qué está ocurriendo, el bajón en el canon, sino cómo una nueva distribución de estos recursos o de todos los recursos públicos pueden evitar problemas hacia adelante. Epifanio, gracias por estar en Economizando. Gracias por la invitación. Yo empiezo con esta pregunta. Cusco se ha caído el 90%, ¿no es cierto?, el canon minero. Después tenemos Junín, Pasco, que también han sufrido una caída importante. Se sabía desde el año pasado que se venía una caídita. Se sabe que el año siguiente, si nada cambia, debería haber una caída también. Entonces, ¿qué hacer para que en el año siguiente no se viva lo que acabamos de pasar en este mes, que ha generado sinsabores regionales, por ejemplo? Yo creo que es más o menos claro que el próximo año los ingresos del canon minero van a seguir disminuyendo. ¿Por qué digo esto? Porque si miramos la recaudación del primer semestre de este año en el impuesto a la renta del sector minero, que es el que de donde se deduce el canon minero, esta recaudación ha disminuido ya en 51% el primer semestre del 2013 en comparación al 2012. Entonces ya tenemos menos ingresos y es claro que por eso va a haber un menores recursos por el canon minero el año 2014. Ante esta situación yo creo que desde la formulación del presupuesto 2014 el Ministerio de Economía, supongo, ya estará tomando las previsiones para compensar, digamos, aquellos territorios que están siendo más fuertemente golpeados con esta caída. Un excelente punto. Es de acá a fin de mes se presenta el proyecto de presupuesto general de la República. Así es. Esta es una realidad. Los ingresos por canon están cayendo. Tú que ves este tema hace largos años, ¿qué cambios se podrían hacer y introducir? Se habla del Fondo de Estabilización famoso, para que el año siguiente, por ejemplo, no haya un porcentaje de reducción tan impresionante como el que ha sufrido Cusco. Para evitar eso, ¿qué hacer? Es que hay medidas ahí de corto plazo. En el muy corto plazo, este año 2013, creo que el MEF debería de compensar aquellas municipalidades que han sido fuertemente golpeadas con esta caída, porque es cierto que municipalidades pequeñas que dependían en buena cuenta de estos recursos ahora se ven con mucho menos presupuesto y sus obras se van a paralizar. Entonces, como ha dicho el presidente del Ministerio de Economía, el ministro de Economía, no debería ocurrir ello, pero eso será posible si es que hay una compensación inmediata. Oye, primera medida. Y con relación a la chanchita, es decir, al famoso saldo de balance, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, locales, distritales también, tienen 1.500 millones, si no me equivoco, los regionales, 4.500 millones los municipales, entre comillas, ahorrados. Sí. ¿Eso podría compensar el bajón? Sí y no. Sí compensa a aquellas provincias productoras. Es decir, tomando el ejemplo de Cusco, tanto la provincia de Espinar es una provincia productora, porque allí está Tintaya. Ellos sí tienen un saldo de balance que pueden utilizar, pero en el mismo departamento, la provincia de Paruro, Acomayo, que no son productores, reciben mucho menos ingresos. Entonces ahí es donde se tiene que compensar. En el departamento hay que distinguir la provincia productora de las que no son productores. Donde no son las provincias no productoras o municipalidades tienen menos recursos generalmente. Entonces la compensación tiene que ir allí. Y una segunda medida, yo diría, mirando el presupuesto 2014, es ver ya ahí mirando el ahorro fiscal, porque nuestra economía tiene un ahorro. Este año se dice que el superávit fiscal iba a ser de 1.5% del Producto Bruto, eso se reduce creo que a la mitad, 0.5, 0.7, eso más hay un ahorro también a nivel nacional, tendrán que
organizar de tal modo el presupuesto que no hayan territorios muy perjudicados. Y en el mediano plazo creo que debe de pensarse en la constitución de un fondo de estabilización de estos ingresos. Lo tienen muchos países, tiene Chile, tiene Colombia, en el mundo hay muchas experiencias de estos fondos que tienen, ¿qué finalidad? La finalidad que tienen es de disminuir la volatilidad, evitar que los ingresos, que son muy propios de la actividad extractiva, minera o petrolera, estén subiendo y cayendo constantemente. Entonces, un fondo de estabilización sirve para tener ingresos más o menos constantes durante el tiempo. Ahora, se está hablando de esta coyuntura particular con indicadores de crecimiento que preocupan. Una coyuntura internacional que es conocida hace largos años está languideciendo, pero, y el mensaje que algunos analistas lanzan es ahorremos, ¿no? Que siempre es un mensaje bien recibido por todos. Sin embargo, la teoría económica señala que en circunstancias como estas, las políticas económicas que se deben aplicar son contracíclicas. Es decir, si el motor privado se hunde, el público lo tiene que levantar y eso supone gastar. Y si es inversión, mejor todavía. Entonces, ¿tú cómo ves esta situación a puertas de la presentación del presupuesto otra vez? Yo soy de los que piensan que en esta coyuntura en la cual producto de la caída de los precios de las materias primas a nivel internacional se está desacelerando nuestra economía y la inversión en el sector privado está también disminuyendo, tiene que ser la inversión pública, el gasto público el que juegue ese rol a través de políticas contracíclicas. Y para eso, felizmente, hemos ahorrado en los años pasados. Hay recursos como para llevar adelante estas políticas. Sin poner en riesgo nada. No, yo creo que sin poner en riesgo la estabilidad fiscal. Mirando, digamos, los 2 próximos años. Ahora hay que ver cómo evoluciona la economía internacional en los siguientes años. Por lo que se ve, Estados Unidos ya está recuperando un ritmo de crecimiento importante. En la China veremos qué es lo que ocurre y la eurozona ojalá que empiece a recuperarse también. De hecho, en la eurozona ya no se espera una catástrofe como se pensaba hace algunos meses. Ahí ya han resuelto, pero lo que falta es en qué momento empieza a alzar vuelo esa economía. Entonces, eso, y también considerando, ojo, este año las inversiones en el sector minero, solo en el primer semestre han sido ya de orden casi de los 8.000 millones de dólares, mucho mayor al del periodo anterior, y con las que se tienen previstas ya aseguradas para los próximos 2 años o 3 años, hay alrededor de 15.000 millones de dólares de inversión que ya están aseguradas en proyectos que ya están completamente seguros, y creo que esas inversiones son las que habría que asegurar para que, digamos, el crecimiento no sea afectado como se teme, me parece, ¿no? ¿Cuál es la cuota de responsabilidad en este bajón en los recursos del canon, en la conflictividad social que existe al interior del país? Es decir, que como consecuencia de que no nos ponemos de acuerdo los peruanos para la explotación de recursos naturales, podría haber tenido un impacto en esta reducción de los ingresos que se distribuyen entre las municipalidades. ¿Tú le asignas alguna responsabilidad? En los que han pasado este año no, porque Espinar, que es donde ha habido más conflictos, esto no se debe al conflicto, se debe a la menor producción, a la reducción a la mitad de la producción de Tintaya por un agotamiento de la reserva, porque está empezando un nuevo proyecto de Antapacay que dentro de 1 o 2 años va a poner su producción a ritmo y los ingresos van a estar normales. La conflictividad yo creo que puede tener un impacto cuando miramos las inversiones en varios años hacia futuro, pero en el corto plazo no creo. ¿Y por qué nos cuesta tanto construir un esquema de inversión en donde los tiempos se acorten y los actores se pongan de acuerdo, Epifanio? Ahí desde mi punto de vista lo que ha estado fallando en el pasado, ahora hay intentos para mejorar, es tener mecanismos de diálogo con las organizaciones, las comunidades, los gobiernos subnacionales para hacer las cosas mejor. Y hay ejemplos, mira, sin ir muy atrás, lo que han logrado en Moquegua con el proyecto Quellaveco es un buen ejemplo de cómo a través de un diálogo y la concertación se pueden llegar a buenos acuerdos. Un ejemplo anterior de ello mismo es lo que ha pasado en Las Bambas. Y un ejemplo, digamos, negativo es lo que pasó en Conga. Entonces, aprendamos de las buenas prácticas y hay un conjunto de proyectos que de esa manera creo que pueden salir adelante. La mitad de los departamentos del país están involucrados en esta discusión porque reciben canon. Pero tenemos a la otra mitad que están de espectadores. ¿Cómo lograr que con esta distribución
otros departamentos del país reciban ingresos como consecuencia de la explotación de recursos naturales. O sea, el recurso natural oro en el mundo, así como café de Colombia, es el oro de Perú. Pero aquí no es el oro de Perú, es el oro pues de Cajamarca, qué sé yo. Entonces, ¿cómo lograr que otros departamentos tan cerquitas como Lambayeque reciban ingresos de la explotación de recursos naturales sin generar desequilibrios en aquellos que sí los reciben? Mira, la herramienta para resolver ese problema es precisamente la descentralización fiscal. Y no es que eso no haya estado ocurriendo en cierta forma, el asunto es el cómo está ocurriendo. Cuando miramos la información sobre las transferencias a los gobiernos nacionales, vamos a ver que un departamento como Huancavelica o un departamento como Apurímac han recibido más recursos, digamos, sus ingresos han crecido mucho más rápido que de regiones que tienen minería o hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía ha ido transfiriendo más recursos a aquellos territorios que no tienen canon. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa decisión es una decisión discrecional que no es transparente, y lo que la descentralización fiscal hace es que esas transferencias sean transparentes, sean equitativas y sean predecibles en el tiempo. Entonces es falso cuando se dice que producto de este esquema del canon hay regiones muy ricas y otras muy pobres. Eso es solamente parcialmente cierto, porque como te digo, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac han recibido importantes recursos producto de transferencias desde el Ministerio de Economía. El asunto es cómo eso lo institucionalizamos y no dependa, digamos, de la buena voluntad de la autoridad del instante o del momento, ¿no? ¿Y cómo quitarle es decir, la coyuntura a los ingresos? Es, por ponerte un ejemplo, hablamos de las vacas, ¿no? Flacas, gordas. ¿Cómo lograr una vaquita pues que sea promedio, ni flaca ni gorda, y que permanentemente nos permita pues tener recursos al margen de las coyunturas? Claro, las buenas te permitirán ahorrar, las malas tomar de los ahorros, pero no pasar esas vicisitudes que ahora todos nos preocupan en este apanado verbal que está pasando la economía en estos días, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Mira, yo creo que además de lo que ya he señalado de que hay que sostener esas inversiones que ya están seguras, un desafío para nuestra economía es diversificar. Yo creo que la experiencia mundial muestra que no es sano para una economía depender mucho de una fuente, y menos si esta fuente es tan volátil como las materias primas. Nosotros tenemos este enorme potencial para mejorar el desarrollo agroexportador, ¿no es cierto?, en base a la agricultura y toda la biodiversidad que tenemos. Turismo es otro componente muy importante. Tenemos la industria, la construcción, otros servicios. Yo creo que hay que tener políticas que permitan que esos sectores también desarrollen más, de tal modo que nuestra economía no dependa tanto de los commodities que son muy volátiles, creo yo. Muchísimas gracias por venir economizando, Epifanio. Gracias por la invitación. Hemos estado entonces con Epifanio Baca, el economista de Propuesta Ciudadana, Participación Ciudadana, Propuesta Ciudadana, que además tiene esta excelente publicación, Vigilancia de las Industrias Extractivas, en su número 17, a quienes a todos aconsejo revisar. Volvemos con más Economizando después de esta breve pausa, no se muevan.